Ella, que solo quería ser vista, sin afán de coronarse, como la única en la lista. Ella, que es icono feminista, que promueve paz e incendio y te aporta perspectiva. Que todas nos pongamos en pie, que cada historia trascienda del papel, con el arma más poderosa, la palabra, cuando el mundo no quiere ver. Por las que lo intentaron, por las que lo lucharon, por las que no pudieron y a las que callaron, por cada una que un día decidió gritar. Hoy nos unimos todas, comienza el despertar. Que todas nos pongamos en pie, que cada historia trascienda del papel, con el arma más poderosa, la palabra, cuando el mundo no quiere ver. Buenas, bienvenidas y bienvenidos al podcast de los Tres Mosqueteros, conformado por 3 alumnos de la asignatura de la Historia de la Actividad Física y del Deporte del grado de CAFIT de la Universidad Autónoma de Madrid. En este episodio trataremos y hablaremos sobre las barreras institucionales y debates olímpicos históricos, añadiendo ejemplos de atletas. Siempre que se habla de los Juegos Olímpicos se suele asociar a un espacio de bienestar y de igualdad de oportunidades, pero ¿son realmente los Juegos Olímpicos un espacio de igualdad y neutralidad política? Cuando comenzamos la investigación, lo primero que nos llamó la atención fue que el fundador del olimpismo moderno, Pierre de Coubertin, defendía que las mujeres no debían competir en los Juegos Olímpicos, ya que consideraba que su papel debía limitarse a la ceremonia y al apoyo simbólico. Es decir, desde el origen, el movimiento olímpico nace con una barrera institucional de género. En los Juegos de 1896, las mujeres directamente no pudieron ni participar. La exclusión estaba respaldada por una estructura normativa y por un discurso social que vinculaba el deporte competitivo exclusivamente con la masculinidad. Esto nos hace cuestionar si el ideal olímpico de igualdad fue realmente universal desde el principio o si fue un ideal construido desde una perspectiva masculina. A continuación, os expondremos unos casos que hemos organizado de manera cronológica, donde realmente consideramos que hay una injusticia social. Caso de París en 1900. No fue hasta los Juegos de París de 1900 cuando las mujeres pudieron participar por primera vez, y solo en deportes considerados apropiados como el tenis o el golf. Una de las primeras campeonas olímpicas fue Charlotte Cooper, que ganó el oro en tenis. Pero esta inclusión que comentas fue parcial y limitada, ya que no podían competir en pruebas de atletismo ni en disciplinas consideradas demasiado exigentes para el cuerpo femenino, según el pensamiento médico de la época. En efecto, esas creencias médicas completamente falsas hicieron que las mujeres solo pudieran participar en deportes que en aquella época eran considerados como femeninos. Claro, esto demuestra cómo las barreras no solo eran deportivas, sino también ideológicas. Y teniendo en cuenta tu pregunta de si los Juegos Olímpicos son un espacio de igualdad y neutralidad política, pues además de que Pierre de Coubertin era el propio creador de estos Juegos, también ha sido el creador al fin y al cabo de esta barrera. Por cierto, y cambiando de tema, ¿conocéis el caso de Caster Semenya? ¿Hablas de la polémica que hubo en los 800 metros de los Juegos Olímpicos de 2012? Sí, justo ese. Pues yo no he oído hablar de ello. ¿Qué ocurrió? Pues nada, Semenya es una mujer cisgénero que presenta diferencias en el desarrollo sexual y esto lo que implica que su cuerpo produce niveles de testosterona más elevados que la media femenina. Caso 2. Caster Semenya. Exacto. Además, por lo que he conocido este caso fue por el conflicto generado tras la decisión institucional de regular esos niveles de testosterona. Después de ganar el oro olímpico en Londres de 2012, posteriormente en Río de 2016, las federaciones internacionales establecieron normativas que obligaban a determinados atletas a reducir sus niveles de testosterona para poder competir en pruebas como los 800 metros. A raíz de esto surge una pregunta clave y motivo del debate. ¿Puede una institución exigir el tratamiento médico para modificar una característica biológica natural?
Wow, pues la verdad que no conocía este caso y me parece sorprendente. A mi parecer, según lo he escuchado, opino que al ser algo natural y del propio cuerpo, en este caso del atleta Caster Semenya, no debería ser regulado de ninguna manera, ya que están limitando a una persona que no ha cometido ninguna infracción realmente. Opino igual que tú. Entiendo que haya sospechas de doping, pero a la hora de modificar rasgos biológicos no lo veo acorde. Claro, y es que además, si pensamos en el deporte en general, muchos atletas poseen ventajas biológicas naturales, como por ejemplo altura en baloncesto o capacidad pulmonar en natación, pero no se les exige modificar su biología, entonces, ¿por qué en este caso sí? Caso 3. Bonali. Otro caso bastante interesante a analizar fue el de Surya Bonali, patinadora artística francesa que compitió en los años 90. Es verdad, Bonali. Fue una atleta extraordinaria técnicamente. Además era capaz de realizar un backflip, es decir, un mortal hacia atrás, aterrizando sobre solo un pie, algo extremadamente complejo y que no estaba permitido por el reglamento. Ah, sí. Además, esto lo hizo en los Juegos Olímpicos de Nagano de 1998. Realizó ese salto como acto simbólico de desafío, tras haber sido penalizada en competiciones anteriores, por motivos fraudulentos. Además, el patinaje femenino históricamente ha valorado la delicadeza y una estética concreta. Sin embargo, Bonali rompía con ese modelo. Era una mujer negra en un deporte tradicionalmente blanco y europeo. Era completamente distinta a los cánones clásicos, por así decirlo. Estoy de acuerdo con lo que dices. Y esto lo que hace es que me pregunte si se penalizaba únicamente el salto por cuestiones técnicas o si existía también una resistencia hacia una corporalidad que pues desafiaba el ideal femenino dominante. Este caso comenzó a hacerse popular recientemente. En 2024, el movimiento que solía hacer Bonali, que era un backflip aterrizando sobre una única pierna, se legalizó, pero no restaba ni sumaba puntos. En los últimos Juegos Olímpicos se rumoreaba que el favorito, un chico rubio de piel blanca, realizaría este movimiento por primera vez en febrero de 2026, y así fue. Muchos fueron los titulares y vídeos que se hicieron al respecto sobre esta proeza del hombre, incluso tomando el atrevimiento a afirmar que era la primera vez que se realizaba, escudándose en que ahora sí se había hecho de forma legal. Pero, ¿por qué no se legalizó este movimiento en 1999 para que Bonali pudiera hacerlo? El hecho de que una mujer negra realizara el mismo movimiento y no fuese conocida comparado al hombre blanco que la realizó, genera debate y hace que una vez más, debido a una barrera institucional, la mujer, y en este caso de tez negra, hace que vuelvan a quedar en segundo plano. La historia olímpica muestra que la participación femenina no fue un regalo institucional, sino el resultado de luchas y transformaciones sociales. Tras lo expuesto, les animamos a que saquen sus propias conclusiones y que reflexionen. Hasta aquí el programa de hoy del podcast de los Tres Mosqueteros. Esperemos que la hayan disfrutado. Hasta la próxima. Ella, que solo quería ser vista, sin afán de coronarse, como la única en la lista. Ella, que es icono feminista, que promueve paz e incendio y te aporta perspectiva. Que todas nos pongamos en pie, que cada historia trascienda del papel, con el arma más poderosa, la palabra cuando el mundo no quiere ver, por las que lo intentaron, por las que lo lucharon, por las que no pudieron y a las que callaron, por cada una que un día decidió gritar. Hoy nos unimos todas, comienza el despertar. Que todas nos pongamos en pie, que cada historia trascienda del papel, con el arma más poderosa, la palabra cuando el mundo no quiere ver. En este podcast han participado Hugo Chacón Muelas, Alejandro Sanz Molina y Pablo Sánchez Añón. El logo es un diseño realizado por Lorena María Vicente Domínguez, más conocida en redes como F. Canción compuesta y cantada por María Ferrezuelo Caro. No te la pierdas en su perfil de TikTok como @sirmer. Idea original del podcast creado por el grupo del alumnado
de Acción Feminista y Coeducación de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, dentro del proyecto de innovación docente denominado Campus Coeduca, #Gafas para la Igualdad, creación de un podcast educativo en la UAM como instrumento de transferencia del conocimiento con perspectiva de género e interseccionalidad.